Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy voy a hablar del Real Decreto Ley 9/2018 del pasado 3 de agosto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género y de la igualdad y de otras chotadas de este gobierno que nos ha tocado. Pues ya lo sabéis, algo que ha levantado muchas ampollas es que el gobierno de Pedro Sánchez a golpe de decretazo decidía cambiar el Código Civil en relación a la patria potestad en casos de violencia de género. También se modificaba el artículo 23 de la Ley Orgánica de Violencia de Género en el que se regulan los estamentos que pueden reconocer a una víctima de violencia de género en referencia a la obtención de derechos laborales y prestaciones de la seguridad social para las presuntas víctimas. Pero para situarnos en materia, vamos a hablar primero de lo que es un Real Decreto Ley, como indica el artículo 86 de la Constitución Española en relación a la naturaleza de estos. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. El gobierno de Pedro Sánchez lleva 7 decretos leyes en un trimestre y bueno, no se puede señalar a este gobierno como pionero en esta materia. La verdad es que desde la crisis de 2008 los gobiernos de toda cuerda política han echado mano del decretazo con excesiva frecuencia. Por ejemplo, el primer año de Mariano Rajoy en el gobierno se aprobaron 29 decretos ley que luego se despachaban en las Cortes con la mayoría absoluta del Partido Popular. De aquellos polvos, estos lodos. Esto tiene relación para cuando digo que hacer política de una determinada manera habilita a hacer las mismas políticas a los que vienen detrás de ti. Si bien es algo más sangrante su uso o abuso en el gobierno de Sánchez debido a la debilidad de este, ya que estamos hablando de un gobierno que tiene apenas 84 diputados. Y claro, yo me imagino que imponer la voluntad de un gobierno a golpe de decretazo es la hostia de cómodo, pero creo que a la larga es algo que nos pasa factura a todos como sociedad. No es lo mismo una ley que se ha debatido en el Parlamento que una que se aprueba por decreto sobre la que no hay ningún debate. Y el abuso de los decretazos por parte de cualquier gobierno se podría interpretar como la toma de una deriva autoritaria, maxime cuando la debilidad del gobierno es tan pronunciada. Porque ¿quién coño necesita una mayoría parlamentaria cuando con 84 diputados se puede gobernar a golpe de decreto? Entre los decretos ley de carácter extraordinario y urgente nos hemos encontrado lo siguiente: el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. La designación del Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española y de su presidente. Bueno, la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Hombre, de carácter extraordinario y urgente esto ya... O el decreto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que es el que nos ocupa. Tengo que recordar que los decretos ley deben pasar por el Parlamento en un plazo de 30 días donde estos se pueden ratificar o derrogar. Si se derrogase, hay que decir que esto no tendría un carácter retroactivo, es decir, que los efectos de la ley durante el tiempo que hubiese estado vigente debido a la naturaleza del mismo decreto no se anularían en ningún caso. Y entrando en el Real Decreto Ley 9/2018 del pasado 3 de agosto, nos encontramos que hay dos partes que han alarmado en especial a los juristas. La primera es la que se refiere a la patria potestad para llevar a los niños al psicólogo sin el consentimiento del progenitor con sentencia condenatoria o que se encuentre en mitad de un proceso penal por violencia de género. La modificación de este artículo decía lo siguiente: dictada una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad penal o iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad o por atentar contra el otro progenitor, bastará el consentimiento de este para la atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad, debiendo el primero ser informado previamente. Si la asistencia hubiera de prestarse a los hijos e hijas mayores de 16 años, se precisará en todo caso el consentimiento expreso de estos. Y decir que las quejas de los juristas en torno a esta modificación de ley eran más de forma que de fondo, lo que básicamente quiere decir que estaban más preocupados por las formas en las que estaba escrito, potencialmente anticonstitucionales, antes que por el contenido de la modificación del artículo en sí. Verónica del Carpio, que es una jurista a favor de la Ley Integral de Violencia de Género, todo hay que decirlo, escribió una durísima entrada en su blog en la que criticaba la decisión del gobierno por las siguientes razones. Se está modificando por Real Decreto Ley el Código Civil y además en materia de derecho de familia sobre el alcance de la patria potestad, relaciones paterno-filiales y de la distribución de responsabilidades entre los progenitores, y además privando a uno de los progenitores de la capacidad de decisión sobre la prole, y además sin que incluso sea precisa sentencia para ello, y que además con el concepto jurídico indeterminado, la imprecisa redacción, atentar contra el otro progenitor de compleja interpretación, y además con el concepto jurídico indeterminado o la imprecisa redacción, iniciado un procedimiento penal, también
también de compleja interpretación, y además en un tema que afecta a la salud de menores, y además, por si fuera poco, regulando también la capacidad de obrar de menores de edad al referirse a qué puede hacer o no con 16 años. Hay que decir además que la modificación del Código Civil por Real Decreto Ley es algo sin precedentes en las 4 décadas que llevamos de democracia. Verónica del Carpio criticaba que esto abría una peligrosa brecha que podría traer consecuencias imprevisibles en respecto a futuras modificaciones del Código Civil, que es la norma esencial de nuestro ordenamiento, y que futuros gobiernos podían tomar este precedente para cambiar el Código Civil a golpe de decretazo sin pasar por todo el trámite parlamentario prelegislativo. Verónica además recordaba que la patria potestad, la familia y las relaciones paternofiliales forman parte de los artículos 32, la ley regulará los derechos y deberes de los cónyuges, y 39 de la Constitución. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Y no podrían pues cambiarse por decreto ley, sino que tendría que cambiarse por proyecto ley, ya que los dos preceptos forman parte del título 1 de nuestra Constitución. Y esta fue la primera medida conflictiva, más por la forma que por el fondo, como ya he dicho. Porque de haberse tramitado como un proyecto ley, nadie hubiese puesto el grito en el cielo a tenor de las cacicadas a las que nos tienen acostumbrados. Porque de haberse tramitado como un proyecto ley, nadie hubiese puesto el grito en el cielo teniendo en cuenta las cacicadas a las que nos tienen acostumbrados. Pero aquí todo el mundo es muy listo y barre para casa. La segunda reforma controvertida que orbitaba alrededor del decreto ley es aquella que prescindía del Poder Judicial para otorgarle a cualquiera el estatus de víctima de violencia machista, modificando el artículo 23 de la Ley Integral de Violencia de Género, que quedaba escrito de la siguiente manera: también podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la administración pública competente, o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos. O sea, se pretende pasar del extremo de que solo sea un juez a través de una resolución judicial aquel que pueda otorgar el estatus de víctima de violencia de género, a que sea un informe, ojo informe, ni siquiera resolución, un informe de cualquier servicio social o por cualquier otro título, vete tú a saber, que ni siquiera se especifica. O sea, esta equiparación es una barbaridad. Hasta mi perro va a poder a este paso acreditar a las víctimas de violencia de género. Es relevante lo de que se pueda declarar a alguien víctima a través de informes y no de resoluciones, porque hay que recordar que los informes no se pueden recurrir. Esto quiere decir que la condición de víctima, y por lo tanto de victimario, quedaría acreditada con un puto informe sin que fuese posible aclarar la veracidad de este. Es decir, que si un informe de unos servicios sociales o de cualquier otro título indeterminado que se preste pertinente dice que una señora es víctima y que por lo tanto otro señor es delincuente, aunque sea de manera indirecta, el señor en cuestión no tendrá derecho a una defensa o a poder interpelar nada sobre el informe en cuestión, y todo esto de forma indefinida en el tiempo, para la eternidad. Podría afectar a la presunción de inocencia, al derecho al honor, a la tutela judicial efectiva, al derecho al proceso, al derecho de defensa, a la seguridad jurídica, a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y hasta a la exigencia constitucional del control del gasto público, y la considero no subsanable incluso si se tramitara como ley orgánica. Y repito que esta señora está a favor de la ley de violencia de género y del pacto de Estado alrededor de esta. Claro, la pregunta que muchos juristas con los que he hablado se plantean es: ¿a qué responde este Real Decreto Ley? Si ya había un consenso en el pacto de Estado sobre la violencia de género, ¿por qué estas medidas y no otras? ¿Y por qué cambian estas medidas según estaban escritas en el pacto haciéndolas parcialmente anticonstitucionales? Es que no... Para empezar, no cumple los preceptos de extraordinaria y urgente necesidad. Y para seguir nos encontramos en un contexto en el que básicamente había un acuerdo en relación a un pacto de Estado sobre la ley de violencia de género. ¿Por qué no se ha pasado como un proyecto de ley con procedimiento de urgencia? Si tenían el apoyo de toda la Cámara. Y mira que estoy en contra de prácticamente todo lo que se estipula en ese pacto de Estado. Pero es que esto responde a un desplante del gobierno que parece querer apuntarse un tanto alrededor de la sensibilidad social manufacturada en relación a la violencia contra las mujeres, antes que de forma pragmática intentar pasar un pacto del que tienen el apoyo de todo el puto Congreso. O sea, porque da la sensación de que al gobierno le mueven más motivos publicitarios y clientelares antes que promover leyes que saben que tienen el consenso de la Cámara y que van a poder pasar sin problemas. Y yo me imagino, ¿no?, que el objetivo debe ser buscar titulares como estos: PP y Ciudadanos amenazan con no apoyar el decreto de violencia de género. El PP y Ciudadanos advierten con descolgarse del decreto con el que el gobierno socialista pretende dar cumplimiento a las primeras medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género, lo que supondría la primera grieta en el amplio consenso político en torno a este problema. Hay que ser o muy tonto o muy cínico para salir con esta chapuza de decreto, porque lo que parece básicamente es que se está buscando esta respuesta por parte de los otros partidos. O sea, cometer una barbaridad jurídica inaceptable que pase desapercibido para casi todo el mundo, pero que sea inaceptable para la mayoría de los partidos, para colgarte la medallita de turno. Y a mí esto de verdad muchas veces me
hace preguntarme si esto es cinismo o chaladura de nuestro gobierno. Todo día es bueno para aumentar un poco el nivel de chaladura. El pasado viernes, por ejemplo, nos sorprendían a todos con esta noticia. El gobierno cambiará la ley de enjuiciamiento criminal para darle una perspectiva de género. El gobierno de Pedro Sánchez presume de ser feminista y en la mayoría de las iniciativas políticas que está llevando a cabo apuesta por evidenciarlo, aunque en ocasiones incurra en sonoras polémicas como el decreto ley sobre violencia machista. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Aunque ni desde Justicia ni la ministra portavoz se han ofrecido más detalles por el momento, desde el ministerio se recuerda que la ministra de Justicia defendió en el Congreso de los Diputados el pasado 11 de julio la incorporación de la perspectiva de género en la justicia porque no hacerlo supondrá que continuemos impartiendo una justicia deficiente y parcial que trata igual a los que son desiguales y se aleja de la equidad a la que debemos aspirar como sociedad avanzada. Y este es el puto problema en general. Se habla de una justicia deficiente y parcial por tratar a todos igual ante la ley. De eso va la justicia, señores. Pero es que para estos trata igual a los que no son iguales. Así que por lo visto, tratar a todos por igual lo que nos hace es alejarnos de esa supuesta igualdad a la que debemos aspirar como sociedad. ¿Pero estamos gilipollas o qué? Esto lo ha dicho la ministra de Justicia y esto lo han recordado para anunciar el cambio en la ley de enjuiciamiento criminal para que tenga una perspectiva de género. Y algo que le pasa a mucha gente, y que desde luego le pasa a este gobierno, es que tienen un problema muy grande alrededor del significado difuso que le dan al término igualdad. Por un lado, Carmen Calvo dice: todos los españoles somos iguales en territorios y en derechos. Todo está en la Constitución. Y Pedro Sánchez es un presidente constitucional por mucho que otros pretendan lo contrario. Pero luego Carmen Calvo tuitea lo siguiente: habrá una constitución en el futuro donde diga con todas las letras que mujeres y hombres somos iguales. Ahora no lo dice. Para que luego su ministra de Justicia la clave y diga lo siguiente: que no aplicar una perspectiva de género a la justicia supondrá que continuemos impartiendo una justicia deficiente y parcial que trata igual a los que son desiguales y se aleja de la equidad a la que debemos aspirar como sociedad avanzada. Da la sensación de que aquí la gente usa la palabra igualdad como le sale de los cojones, y ese es el puto problema, que la palabra igualdad es increíblemente ambigua. Recapitulando, la Constitución dice que todos los españoles somos iguales y Pedro Sánchez es un presidente constitucional, pero la Constitución no dice que seamos iguales hombres y mujeres, por lo que hay que cambiarla. Y por otro lado, la justicia nos debería juzgar de forma desigual en pos de la igualdad. Ok. En relación a legislar con respecto a la tan deseada igualdad, voy a dejaros una reflexión y me voy a alargar porque odio los vídeos en los que tengo que hablar de políticos, me dan dolor de cabeza. A ver, creo que es algo primordial que todos tengamos los mismos derechos y obligaciones. Ser iguales ante la ley debería ser un imperativo moral de todas las sociedades avanzadas. Y puedo llegar a admitir que a grandes rasgos podemos encontrarnos diferencias cuantitativas y estadísticas entre los distintos grupos que conforman cualquier cultura. Pero estas diferencias nunca son insalvables en nuestras sociedades modernas, ni justifican la aplicación de leyes distintas en base a nuestros atributos arbitrarios. La tentación de buscar la igualdad absoluta a través de remiendos en nuestras legalidades es propia de idealistas, totalitarios y de gente irreflexiva. Ok, admitamos por un momento que hay una serie de desigualdades estructurales, que como poco serían variables e inestables teniendo en cuenta los continuos cambios en nuestras sociedades. Y venga, una vez aceptado esto, imaginemos que una banda de políticos, con la mejor de las intenciones, deciden gobernar para acabar con estas supuestas desigualdades estructurales. Desigualdades cambiantes e increíblemente difíciles de cuantificar y definir. Pero ellos, en su arrogante omnisciencia, deciden que van a justiciar nuestras supuestas desigualdades estructurales entre grupos a través de leyes que nos traten de una manera u otra en función de a qué grupo pertenezcamos. Ellos, en su infinita soberbia, estarían intentando arreglar una justicia eficiente y parcial que trata por igual a los que son desiguales. Pero es que los problemas derivados de aplicar la justicia en función de las interpretaciones de nuestros legisladores en materia de igualdad y su implicación en nuestros distintos grupos tienen relación con la subjetividad que rodea la palabra igualdad. O sea, ¿la igualdad en base a qué? ¿En qué parámetros se mide la igualdad? ¿Cómo la cuantificamos? Y lo más importante, ¿quién coño decide cuándo hemos llegado ya a ella? Preguntas todas de difícil respuesta que serían contestadas de forma distinta dependiendo de la persona a la que preguntásemos. Y la respuesta normalmente, aunque muchas veces no se verbaliza, tiende a ser algo del tipo: ah, no, bueno, ya pensaremos en eso más adelante. No, pensarás en eso ahora, porque como diría Jordan Peterson, el demonio está en los detalles. Todos somos desiguales, todos somos nosotros y nuestras circunstancias. Y como no vas a tomar todas y cada una de nuestras diferencias en consideración a la hora de redactar tus leyes, la respuesta es que no la redactes en función de nuestras diferencias. Porque lo que va a suceder es que si habilitamos el gobernar en función de nuestras diferencias, eventualmente llegarán las personas al poder que no
no querrías ni en 1.000.000 de años que tuviesen potestad sobre este tipo de cuestiones. ¿Y cuál es la solución? Bueno, no hay una solución perfecta para esto, pero podrías empezar por no hacer leyes desiguales en búsqueda de la supuesta igualdad. Y sí sé que eso puede apestar, muchas veces legislar sobre la premisa de que todos seamos iguales ante la ley puede dar lugar a injusticias contextualizadas en cosas como nuestra posición en la pirámide social. Sin embargo, legislar creando leyes de diferencia basadas en nuestros grupos, que son leyes de autor, buscando regular las supuestas desigualdades estructurales entre nuestros grupos, puede dar lugar a arbitrariedades propias de sistemas autoritarios. Las dos soluciones son problemáticas, no hay una opción infalible en la que desaparece todo contratiempo, pero elegir entre una y otra marca la diferencia entre vivir en un estado de derecho imperfecto o en uno totalitario en busca de la utópica e inalcanzable perfección. Hay que ser o muy tonto o muy cínico, y de nuevo estos conceptos no son autoexcluyentes, para tragarse este tipo de leyes en nombre de la justicia social. Y sea cual sea la respuesta, ya sea por tontos o por cínicos, a mí y a otros cuantos más nos tendréis enfrente cuando intentéis imponer vuestras leyes dogmáticas y arbitrarias en base a esa supuesta justicia social. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Qué intensito me he puesto, ¿no? A lo mejor después del vídeo de Robert Bodegas tampoco venía mal. Le voy a poner una música épica que se va a cagar la perra. Bueno, pues eso, amigos, que no ganamos para tontos. Deciros que el próximo vídeo va a ir sobre el documental Silenciados, que saldrá este sábado que viene en una plataforma que aún no se ha anunciado. En el vídeo hablaré del documental, de los problemas que han tenido para distribuirlos y entrevistaremos al director. Ese tipo de cosas. Gracias por ver los vídeos, gracias a los que estáis suscritos, gracias a los que me apoyáis por PayPal, gracias a los que me apoyáis por Patreon, muchas gracias a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos heteros. Las camisetas espero que estén relativamente pronto, las cuales ya estoy gestionando al menos para las recompensas más altas de Patreon. Gracias por vuestra paciencia. Os voy a dejar con un monologuillo de Jordan Peterson que hace mucho que no le meto en mis vídeos. Papá langosta. Un saludo y hasta otra. You might be noticing that the LGBT set of acronyms keeps growing, eh? And it's kind of a form of its own parody in some sense. It's like, well, I'm oppressed. It's like, yeah, you are. And, well, I'm oppressed too. Yeah, you're also oppressed. And maybe I'm even oppressing you, being part of this other marginalized group, but at least we share our oppression. Well, I'm also oppressed. Well, so am I. I'm oppressed too. It's like, okay, so here's the problem. There's a big problem here. The problem is, it's true. You're oppressed, you're oppressed, you're oppressed, you're oppressed. God only knows why. Maybe you're too short, or you're not as beautiful as you could be, or you know, your grandparent was a serf, likely, because almost everybody's great-grandparent was. It's like, you know, and you're not as smart as you could be, and you have a sick relative, and you have your own physical problems, and it's like, frankly, you're a mess. And you're oppressed in every possible way, including your ancestry and your biology, and the entire sum of human history has conspired to produce victimized you with all your individual pathological problems. It's like, yes, true. Okay, but the problem is that it is true, and so if you take the oppressed, you have to fractionate them, and it's like, you're a woman. Yeah, okay, well, I'm a black woman. Well, I'm a black woman who has 2 children. Well, I'm a black woman who has 2 children, and one of them isn't very healthy. And then, well, I'm a Hispanic woman, and I have a genius son who doesn't have any money so that he can't go to university. And, you know, I had a hell of a time getting across the border. It was really hard on me to get my citizenship. My husband is an alcoholic brute. It's like, well, yeah, that sucks too. And so, well, so let's fix all your oppression. And we'll take every single thing into account, and then we'll fix yours too. We'll take every single thing into account. It's like, no, you won't, because you can't. You can't. It is technically impossible. First of all, you can't even list all the ways that you're oppressed. Second, how are you going to weight them? Third, who's going to decide? And that's the bloody thing. Who's going to decide? That's the thing.